Era una tarde casual en Inglaterra a mediados del año 1860. En un gran salón de la prestigiosa Universidad de Oxford, los ánimos se caldeaban entre los intelectuales de la época. En el centro del conflicto, el famoso obispo Samuel Wilberforce elevó la voz a su oponente un poco exasperado. Dígame, si de verdad usted cree que venimos del mono, ¿usted es simio por parte de madre o de padre? Frente a él, el biólogo y filósofo Thomas Henry Huxley respondió indignado. No estaría avergonzado de tener un simio como ancestro. Me avergonzaría de estar emparentado con un hombre como usted, que hace uso de sus dotes de ponente para intentar silenciar mediante un ejercicio de autoridad el avance del conocimiento. El motivo del debate era uno de los trabajos científicos más importantes de todos los tiempos, publicado meses antes de aquel encuentro por el biólogo inglés Charles Darwin. Hablamos de la teoría de la evolución por selección natural. Esta es una de las teorías científicas más conocidas y a la vez malinterpretadas de la historia, tanto que más de 150 años después de su creación sigue generando debate. Hoy conoceremos los mitos y verdades de la evolución. Para entender los orígenes de la teoría debemos irnos a alta mar. Darwin era un joven un poco rebelde. Su padre quería que fuera médico o clérigo, pero él sentía pasión por la biología. En 1831, huyendo de un puesto en la iglesia, que su padre iba a conseguirle, se embarcó en el HMS Beagle, en un viaje para circunnavegar el planeta en busca de pruebas que apoyaran una teoría que ya resonaba en su cabeza. Hasta ese momento se creía que todo en la Tierra siempre había sido como se veía. Se asumía que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza y de una u otra forma perfecta, hizo lo mismo con los animales, las plantas y el planeta en general. La mayoría de científicos del siglo XIX tomaban esto como una realidad hasta que llegó Darwin. Aunque ya había quienes postulaban que las especies habían tenido algún tipo de evolución hasta llegar a la versión conocida, fue Darwin quien habló de la evolución por selección natural. Durante 5 años Darwin viajó por Sudamérica buscando pruebas que sustentaran sus ideas, pero fue en las Islas Galápagos donde encontró su piedra angular. Darwin se dio cuenta de que un mismo tipo de tortugas tenía variaciones dependiendo de la isla que viviera. Las tortugas de las islas más áridas tenían el cuello largo, mientras que aquellas que vivían en islas húmedas tenían un cuello más corto. ¿Cómo era posible? La mayoría de personas imaginan la evolución como una escalera, donde los animales evolucionan de una versión débil a otra más fuerte, como si subir de niveles en un juego se tratara. Más que una escalera, la evolución debe pensarse como las ramas de un árbol, donde cada especie puede derivar en una totalmente nueva por medio de la selección natural. ¿Pero qué es la selección natural? Veamos un ejemplo. Imagine que durante una inundación, una familia de ratones se divide en 2 grupos por accidente. El primero termina flotando a la deriva hasta llegar a un desierto, mientras el otro grupo permanece en la selva una vez la inundación se acaba. El primer grupo de ratones se enfrenta a un nuevo ambiente. Halcones y serpientes quieren comerlos. Los ratones del grupo con pelaje más oscuro son los que más rápido mueren, esto debido a que son más visibles para los depredadores de la arena en el desierto. Por su parte, los ratones con pelaje amarillento se camuflan mejor y tienen más posibilidades de sobrevivir. Los de pelaje oscuro, al tener menos probabilidades de sobrevivir, por lo mismo, tienen menos chance de reproducirse, lo que quiere decir que generación tras generación de ratones, cada vez habrá menos con pelaje oscuro y más con pelaje amarillento. Su entorno de forma natural permite que los más aptos sobrevivan. Sí, los más aptos, no necesariamente los más fuertes como se cree popularmente. Y así como el pelaje, el resto de su cuerpo se adaptará. Aquellos con garras más largas para cavar u orejas más desarrolladas sobrevivirán de mejor manera. Esta es la evolución por selección natural. Este proceso no sucede de forma rápida. Puede tardar cientos, miles o hasta millones de años y muchas generaciones de ratones. Si al cabo de ese tiempo comparamos el grupo de ratones que se quedó en la selva con el que se fue al desierto, notaríamos que ya no se parecen en nada. Los de la selva también evolucionaron, pero con otras necesidades. En ese punto podemos hablar de 2 especies distintas que han cambiado tanto que ya no pueden reproducirse entre sí. Comparten un ancestro común, pero lejos están de ser el mismo ratón del comienzo. Darwin lo dedujo viendo que las tortugas de las islas húmedas tenían el cuello corto para comer pasto y helechos del suelo, mientras que las que vivían en un ambiente más seco debían estirar el cuello para llegar a las hojas de los arbustos. Al volver de su viaje, Darwin escribió páginas y páginas, leyó diversos autores y estudió otras especies por 20 años antes de publicar una sola palabra de su descubrimiento.
quería estar seguro de que no cometería errores, seguramente porque sabía que su trabajo cambiaría la forma de entender el mundo. Así, en 1858, en colaboración con Alfred Wallace, un admirador y naturalista que había llegado a las mismas conclusiones que él, redactó una carta en la que compartían al público sus hallazgos. Un año después publicó su libro sobre el origen de las especies, lo que lo catapultó a la fama científica y, como había previsto, provocó un cataclismo en la sociedad. Darwin puso al ser humano al mismo nivel que todas las especies del planeta, aclarando que no éramos más que otra especie que evolucionó a ser lo que es hoy en día. Esto le ocasionó problemas y señalaciones en su momento, e incluso hoy hay muchas personas que afirman no creer en la evolución, esto por varios mitos y malentendidos que veremos ahora mismo. Muchas personas aseguran no creer en la evolución porque es solo una teoría más. Aunque en nuestro día usamos la palabra teoría como sinónimo de hipótesis para expresar conjeturas simples, esto es un grave error. Una teoría científica es la cúspide de una investigación muy seria, donde cada uno de sus elementos está basado en evidencias medibles y comprobables. Se diferencia de una ley científica, como la ley de gravedad, porque ésta se define y se apoya casi siempre con una ecuación matemática. No significa esto que una ley sea mejor o más verídica que una teoría. Tiene fines diferentes. Una teoría nunca se convertirá en una ley. No busca hacerlo. Ambas son totalmente válidas. Muchos usan esta imagen para argumentar que si venimos del mono, deberíamos ver todos los miembros que hay entre una especie y otra. Pero como ya hemos visto, esta idea lineal de la evolución está mal. Nosotros, junto a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, venimos de un ancestro común. No descendemos de ningún mono existente hoy en día. Este ancestro común sería como los ratones originales de nuestra historia, y las diferentes especies que se adaptaron a su entorno seríamos nosotros y los demás. Probablemente la idea más controversial sobre la evolución es que niega la idea de un creador, lo cual le causó a Darwin persecuciones y críticas por una gran parte de la iglesia anglicana, acusándolo de hereje y ateo. Es importante dejar claro que las creencias religiosas de una persona en nada afectan la veracidad de una teoría científica. Aunque se cree que la religión y la ciencia deben estar a fuerzas separadas, ambas aportan una forma distinta de ver el mundo que, si se juntan, resultan en una visión mucho más completa de nuestro mundo y nuestra historia. Mientras que la ciencia busca explicar el universo con la experimentación y la comprobación, la religión tiene mucho valor desde una perspectiva histórica, ética y cultural. De hecho, muchos científicos han sido espirituales e igualmente muchas figuras religiosas han encontrado en la ciencia una herramienta para entender el mundo y dar forma a nuevos paradigmas, incluyendo la teoría de la evolución. El debate es necesario, pero pensar diferente no nos hace enemigos. Es algo totalmente humano y no cerrarse las probabilidades es lo que nos hace llegar más lejos cada día.